Bienvenidas y bienvenidos a otra historia. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje a través del tiempo mientras exploramos algunas de las lenguas más antiguas que todavía se hablan en el mundo. Estas lenguas han sobrevivido miles de años, llevándonos desde las ancestrales civilizaciones mediterráneas hasta las montañas de los Andes y las Islas Británicas. Descubriremos las historias detrás de 10 de estas lenguas, como el hebreo, el tamil o el euskera. Veremos cómo han evolucionado, resistido la influencia de otras lenguas y culturas y cómo se mantienen vivas en la actualidad. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, si aún no lo has hecho, y dejarme un like para ayudarme a seguir creando contenido histórico para ti. Número 1. El georgiano. El georgiano es una lengua caucásica con una tradición literaria que data del siglo V de nuestra era. Es la lengua oficial de Georgia y se distingue por su alfabeto único. El georgiano tiene una rica herencia cultural y literaria y sigue siendo una lengua vital hablada por casi 4 millones de personas en Georgia y en la diáspora georgiana. Fuera de este país, se habla principalmente en Turquía y Rusia, con comunidades más pequeñas en el vecino Azerbaiyán, otras antiguas repúblicas soviéticas e Irán. Número 2. El persa. El persa, también conocido como farsi, es una lengua indoeuropea que ha sido utilizada durante más de 2500 años. Se originó en la región que hoy es Irán y ha sido la lengua de grandes obras literarias y poéticas. El persa moderno se habla en Irán, Afganistán, donde se llama Dari, y Tayikistán, donde se llama tayiko, manteniendo una continuidad notable con el persa antiguo. Se estima que tanto el persa como sus derivados son hablados por más de 100 millones de personas, principalmente en Oriente Medio. Número 3. El mapudungún. El mapudungún es la lengua de los mapuches, un pueblo indígena de Chile y Argentina. Aunque no se sabe exactamente cuán antigua es, se cree que ha sido hablada en la región por miles de años. El mapudungún ha resistido la influencia de las lenguas coloniales y todavía se habla en comunidades mapuches, con esfuerzos recientes para revitalizar y promover su uso. Su número de hablantes activos se estima entre los 100 y 200.000. Número 4. El tamil. El tamil es una lengua dravídica con una rica historia literaria que se remonta al siglo III a.C. Es una de las lenguas clásicas de la India, con una tradición literaria continua que incluye poesía, prosa y textos religiosos. Se habla principalmente en el sur de la India y el norte de Sri Lanka, y se calcula que actualmente tiene unos 70 millones de hablantes. Existen también destacados núcleos de hablantes en Malasia, Vietnam, Singapur, donde es una de las 4 lenguas oficiales del país, la isla de Zanzíbar y recientemente en diversas ciudades europeas importantes, entre las que destaca Londres. Número 5. El euskera. El euskera es una lengua aislada hablada en el País Vasco y parte de Navarra, al norte de España, así como también en el País Vasco francés. No está relacionada con ninguna otra lengua conocida y sus orígenes son un misterio, aunque se cree que es una de las lenguas más antiguas de Europa. A pesar de poseer aproximadamente un 40% de su léxico proveniente del latín, mantiene un sustrato léxico y estructura gramatical únicos. A pesar de la presión de las lenguas romances circundantes, el euskera ha sobrevivido y es hoy una lengua cooficial en el País Vasco y Navarra. Se estima que lo hablan más de 1 millón de personas. Número 6. El náhuatl. El náhuatl es la lengua utilizada por el Imperio Mexica y tiene una historia de uso escrita que se remonta al siglo VII de nuestra era. Durante los siglos que precedieron a la conquista española, los mexicas habían incorporado a sus dominios gran parte del centro de México gracias al avance de la Triple Alianza. La influencia imperial convirtió a la variante del náhuatl que hablaban los habitantes de México Tenochtitlan, capital del imperio, en una lengua de prestigio en la región de Mesoamérica. Después de la llegada de los españoles a México, se sistematizó la gramática del náhuatl,
que hasta entonces no tenía grafía latina. A pesar de la conquista española, el náhuatl sobrevivió y se sigue hablando en varias comunidades indígenas en México y Centroamérica. Se estima que esta lengua es hablada por cerca de 3 millones de personas. Número 7. El hebreo. El hebreo es una lengua semítica antigua que tiene más de 3000 años de historia escrita. Es la lengua escrita, litúrgica y de oración empleada por el judaísmo, donde funciona como lengua sacra. Aunque dejó de ser una lengua hablada diaria en la antigüedad, se mantuvo viva en contextos religiosos y literarios. En el siglo XIX fue revivida como lengua hablada y hoy es el idioma oficial de Israel. Se estima que en todo el mundo hay 15 millones de hablantes de hebreo. Número 8. El armenio. El armenio es una lengua indoeuropea con una historia escrita que comienza alrededor del siglo VI a.C. A partir del siglo V de nuestra era, las élites armenias trataron de formar una iglesia litúrgicamente independiente de las iglesias griega y siríaca. Eso pasaba por crear una lengua litúrgica única, razón por la cual se desarrolló un alfabeto propio. Ha sido la lengua de la literatura, la religión y la identidad nacional armenia durante siglos. Hoy, el armenio se habla principalmente en Armenia y en parte de Azerbaiyán. Se estima tiene alrededor de 11 millones de personas hablantes en todo el mundo. Número 9. El griego. El griego es una de las lenguas más antiguas con un registro continuo de uso escrito. Se remonta a la civilización micénica alrededor del siglo XV a.C. El griego antiguo se utilizó en la literatura clásica y filosófica, con autores como Homero, Sócrates y Platón. La versión moderna del griego, conocida como griego moderno, es el idioma oficial de Grecia y Chipre y es hablada por 13 millones de personas en todo el mundo. Número 10. El chino. El chino, específicamente el mandarín, tiene una historia de más de 3000 años, con inscripciones que datan de la dinastía Shang alrededor del siglo XIII a.C. El chino clásico fue utilizado en la literatura, la filosofía y la burocracia durante milenios. Hoy, el mandarín moderno es el idioma oficial de China y Taiwán, y es uno de los idiomas más hablados del mundo, con más de 1000 millones de hablantes. Estas 10 lenguas no solo han sobrevivido a través de milenios, sino que también han desempeñado roles cruciales en las culturas y civilizaciones de sus hablantes, adaptándose y evolucionando con el tiempo mientras preservan sus raíces históricas. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades de Otra Historia.